y se les ha brindado unos soportes que también son unas placas, unos potecitos para poder apinar la cerámica. Y bueno, como le había mencionado, siempre es bueno que le den uno de los tacos el más pequeño y puedan poner la placa y luego poner su cerámica, porque de ese modo puede homogeneizar el calor dentro de la cama. Ya tiene sus resistencias, su fibra cerámica, está totalmente aislado. Las conexiones ya se hizo ya para un trabajo a 220 trifásico, y ahora vamos a ver con el tema de la programación. Como bien menciona mi compañero, el horno está construido por ladrillos de alto aislante térmico, que son el modelo JM23, resistencias que están prácticamente rodeando todo el horno, y lo que es un sensor de temperatura, el cual hay que tener mucho cuidado al momento de colocar la cerámica, ¿no? o el material que se va a trabajar, ¿no? El tema de instalación, como lo estaba haciendo con el profesor, le voy a explicar ya para que ustedes lo hagan en caso se cambie de posición el horno, ¿ya? Igualmente en el manual que se le está brindando está también una guía de instalación, cómo se tiene que instalar lo que yo he hecho. ¿Okay? Por ejemplo, el cable que alimenta lo que es el horno, que es el que está acá, el que va al horno, está yendo por aquí, ¿ve? Por acá. Son 3 cables, como la alimentación es trifásica, a 220, más su tierra, está ingresando por esta parte de aquí. Son 3 cables, ¿ok? Y para alimentar lo que es el horno, son estas 3 borneras que están aquí, ¿ok? Estas 3 borneras y su tierra, ¿no? Que está aquí, en la parte de la derecha. Además de eso, tienes lo que son sus cables de sensor de temperatura, ¿no? Que son estos 2 blancos. Son cables para aguantar, son altas temperaturas, ¿no? Y se coloca en la parte de acá, en estas borneras últimas que están aquí, ¿ok? Ahora, al momento de, quizás, si en caso se quiera mover el horno y necesitan sacar todo, quizás tengan algún problema con el tema de la polaridad del sensor. ¿Cómo es esto de acá? Por ejemplo, como en este caso no tiene ningún rótulo, ¿no? Que se pueda identificar lo que es como tiene una polaridad positiva y negativa, en caso ustedes lo colocaran al revés, al momento de prender y la temperatura en vez de aumentar va a comenzar a descender. Entonces lo que se tiene que hacer es solamente invertir los cables acá, ¿no? Y ahí de esa manera va a comenzar a ascender. Ay, perdón. Disculpe, ¿puede repetir esa parte? ¿Cuáles son esos cables en donde se invierte la polaridad? Estos 2 cables blancos que están acá. ¿Ya? Porque Ya. los demás se distinguen, no son cables negros de alimentación, son cables gruesos. Estos son Pero cables de esos dos sensor. de blanco, Delgado. ya, Sí, ya son de estos dos. sensor. Sí. Y son las únicas 2 borneras que están aquí, las delgadas. Son únicamente para... Porque lo de acá no se quita, ¿no? Eso está conectado, eso no tiene que tocarse con nada. Solamente los cables que vienen desde aquí, como le explico, esos cables solamente se quitan de acá. Lo que es parte del tablero, que son estas 2 borneras, eso no se tiene que tocar con nada. ¿Ya? Solamente esa confusión puede haber, ¿no? Y si en caso bajara la temperatura, solamente se invierte acá nada más. Ahora, el tema de alimentación de todo el tablero, mejor dicho, de todo el horno, parte de acá, ¿no? Es este cable que está acá, ¿no? El de aquí. El de acá. Que proviene justamente, creo, de acá de la llave trifásica, que es más o menos de 100 amperes, ¿no? Y se coloca en las borneras que están al inicio. Estas 3 borneras. ¿Ya? No importa la polaridad porque es una corriente alterna, ¿no? No importa si lo pones en cualquier posición. La cuestión es las 3 tienen que entrar aquí. ¿Ok? Y su tierra, ¿no? Acá. ¿Tierra es el amarillo? Sí, las borneras que están de color amarillo con medio color verdoso son para la tierra. En caso haya una descarga o una fuga eléctrica acá, si en caso se desprendieron esos cables, en caso hubiera una alta temperatura, se pelara el cable o chocara la lata, la tierra te sirve para que en caso tú tocaras la lata, la corriente se vaya al pozo de tierra. Entonces, por eso se coloca la tierra, es importante eso. Y como estás trabajando con exposición a material metal, conducto. metal, exacto, te puede causar algún accidente, ¿no? Entonces,
es obligatorio que usen la tierra, ¿ya? Tanto para la alimentación y para la salida, ¿no? De acá del horno. Porque ¿de qué te sirve que alimentes acá y no coloques este cable? No lo estás alimentando, no lo estás aislando al horno. ¿Okay? Entonces tiene que ir la tierra de la alimentación y la tierra que se va al horno. ¿Okay? Entonces, eso sería en cuanto a lo que es la instalación, ¿ya? Igualmente en el manual está ahí una guía de instalación que te indica cómo debe ir la alimentación de todo el horno y la alimentación hacia el horno. Está en la guía de instalación. Ahora, si en caso ustedes colocaran acá, por ejemplo, alimentación, los cables que van hacia el horno y no llegara a arrancar el sistema, no llegara a aprender en absoluto de lo que es el tablero, puede haber una falla, no sé, posiblemente quizás por un apagón o algo, ¿no? Posiblemente se haya obstruido o quemado lo que es el fusible. ¿Okay? El fusible se puede cambiar, por ejemplo. Está aquí, ¿ves? Es un fusible cerámico que se coloca acá y sirve como protección ante altas corrientes, ¿no? En caso de hubiera un apagón o un levantamiento de corriente, esto te protege lo que es a todos los equipos y todo el sistema eléctrico. Entonces es por protección. Entonces si se quemara, solamente se saca y se vuelve a colocar una reserva, ¿no? Nosotros hemos traído también... Eso lo vende la propia empresa, no podemos encontrar otro sitio No, acá aparte. son O normales, ¿eh? sí, estos se encuentran, ya. no son postales ni nada. O sea, todo el reloj. No, los fusibles. O el 4. Fusibles de electricidad. El Guairuro Sí, Pato. son fusibles cerámicos en este caso de capacidad de 2 amperios. También le estamos dando reserva. Ya. Pero es un caso excepcional, ¿no? Si hubiera un apagón o algo por el estilo. Esa es quizás una posible falla, ¿no? Ya, ahora vamos a ir con un tema de operatividad, ¿ya? Vamos a cerrarlo. Como ya está todo conectado, lo cerramos, levantamos la llave principal, ¿ya? Y le damos operatividad. Ahora, esta tiene una secuencia de trabajo, ¿okay? Antes de prender lo que es la llave general, esto le da encendido prácticamente a todo el sistema eléctrico. Antes de prenderlo, hay que verificar que la parada de emergencia no esté como lo que estoy colocando ahorita, no esté presionada. ¿Ya? La parada de ¿Por qué? emergencia ¿Qué pasaría? no prende. Ya. La parada de emergencia, a veces no sé, quizás viene un juguetón y No funciona. lo puede dejar presionado, ¿no? Entonces no va a encender, ¿no? Y quizás no van a llamar, no prende, sea porque están apretados. Están engañados. Entonces, esto se presiona y para desenclavar solamente tiene que girar, como dice acá la flecha, nada más, se desenclava. Así tiene que estar, desenclavado. Una vez que está desenclavado esto, lo que hacemos primero es, tenemos que dar inicio a lo que es la llave general. Con esto iniciamos todo el sistema eléctrico. ¿Ya? Ahora, acá tenemos 2 modos de trabajo. Un modo manual y un modo automático. Como ven acá en los rótulos, modo manual y modo automático. Ahora, para trabajar en modo manual, se trabaja con los pulsadores de arranque y parada. ¿Okay? Y antes de ello, tenemos que configurar lo que es la temperatura a la que queremos trabajar y el tiempo de trabajo total, ¿no? En este caso, por ejemplo, este programador, este controlador de temperatura, tiene la capacidad de poder trabajar con rampas y mesetas. ¿Okay? ¿Cómo es eso de rampas y mesetas? O sea, rampas es como decir, si yo tengo una temperatura ambiente de 25 grados y quiero llegar a 100 grados, y se le coloca un tiempo determinado a la cual yo quiero llegar hasta ese valor seteado o valor de trabajo último. Por ejemplo, si yo tengo 25 grados, quiero llegar a 100 grados en 20 minutos, por ejemplo. Entonces el tiempo se le coloca acá, 20 minutos, y el último valor de temperatura a la que quiero llegar, ¿no? 100 grados. Entonces, lo que va a hacer la rampa es empezar en 25 grados y va a pasar 20 minutos
para que llegue a 100 grados, pero de manera progresiva. ¿Me entiendes? O sea, va a llegar 20 minutos, va a comenzar 25, 30, 35, de manera gradual. No va a subir de manera brusca, ¿no? Este tiene la capacidad de hacer esto. En cambio, los otros controladores, como son estos de acá, no tienen esa facilidad. Ellos suben, tú pones una temperatura, no sé, de 100 grados y sube según el comportamiento de la temperatura dentro del horno, ¿no? No es como este que lo retiene, ¿no? O comienza a subir de manera progresiva. Nosotros lo podemos programar. Así es. Lo pueden programar en qué tiempo quiere que suba y a la temperatura que ustedes deseen. Maestro, pregunta, en relación a la diferencia de este controlador y el que no tiene, es por esa razón que cuando se hace la quema en ese horno se tiene que, digamos, programas la quema, llegas a 10, lo apagas y esperas a que enfríe un poco. Claro. Enfría, Y luego otra lo vez prendes otro y programa. luego continúas. Claro, por eso exacto. es que cuando ustedes queman, chicos, en ese horno, para que no se acelere la quema, se tiene que hacer manualmente. ¿Ok? ¿No es Así cierto? es, exacto. En relación al horno que tenemos, ¿no? Exacto. Pero en cambio este Ese no, eso es este no. automático. Este es Por así automático, decirlo. exacto. Llega hasta una cierta temperatura y puede mantenerse también hasta esa temperatura por un cierto tiempo y de ahí hacer otra rampa. Continúa. Claro, sigue con la secuencia, ¿no? Hacer otra rampa hasta otro valor de temperatura, ¿no? No sé, 300, 400 grados. Y por un tiempo determinado también que ustedes le quieren dar, ¿no? No sé, 2 horas, por ejemplo, ¿no? Así trabaja. Tendríamos que experimentar. Ahora, para poder configurar, ahora la configuración sí tienen que ver detalladamente porque es un poquito complicado, ¿ya? Igualmente en el manual está cómo se tiene que configurar, en el manual que les vamos a brindar. Ya, miren, por ejemplo, este controlador, como les decía, tiene rampas y mesetas. Las rampas son las que suben de manera lineal, ¿no? En cambio las mesetas son las Baja y sube. claro, se mantienen a un cierto tiempo por a un mismo valor de temperatura. Por ejemplo, quiero que suba en 20 minutos a 300 grados y que a 300 grados se mantenga media hora. Entonces, a 300 grados se va a mantener. Esa es una meseta. Y la rampa es a la que he subido. Entonces, este controlador tiene esa facilidad, ¿no? Ahora, para poder ingresar a los valores, ¿ya? Primero tenemos que configurar lo que es la termocupla, ¿no? En este caso son termocupla tipo K, para que pueda llegar a la temperatura de 1200 o quizás un poquito más. Lo que se hace primero es apretar esta flechita que ven acá con la letra P. Lo mantenemos pulsado, ¿ven? Así, de esa manera. Apretamos la flechita y apretamos la letra P. Y va a comenzar a navegar diferentes grupos que tiene, ¿no? Este controlador. En este caso, yo tengo que ir a programar o a configurar lo que es el tipo de termocupla a la cual estoy yo trabajando, ¿no? Entonces, agarramos. Lo que nos está explicando Está en el seguiría manual. siendo parte del manejo manual, no automático, ¿no? No, en ambos casos. Ay, ay, ay. Sí. Primero se configura acá y luego ya se ve lo que es el modo de trabajo, ¿no? Si yo lo quiero de manera manual o automático. Esto se configura para que quede ya de manera indefinida. ¿Ok? Con el tema de la termocupla, esto sí va a quedar, no se va a tener que mover. Yo lo voy a explicar si en caso hubiera un caso excepcional, si se llegara a desconfigurar, ¿no? El tipo de termocupla. Por ejemplo, a veces tiene tipo J, o sea, alguien movió, manipuló y de repente cuando manipuló lo puso en vez de tipo K, puso tipo J, entonces solo va a llegar a 300, 400, 500, no va a subir más. Entonces ahí tienen que navegar, como dice él, y verificar qué es lo que pasó. De repente no está en tipo K, sino está en tipo J, entonces tienen que, como él les está indicando, ponerle en tipo K para que puedan. Eso ha sucedido en otros. ¿Es el K? Eso pasa en otros equipos que Eso tienen es. usuarios así, que han metido la mano y le han puesto tipo J y no subía la temperatura y no llamada, le dan soporte técnico y por eso le está explicando que lo está reforzando con él. Ahorita es el tipo... Lo va a dejar por defecto. Sí, tipo K, ahorita, para que no lo mueva. por ejemplo, está en el tipo K, Lo está dejando por defecto. ¿ya? Así es el tipo Sí, K. así ¿Y es el cómo, tipo K. cómo se mostraría el tipo El tipo J, por ejemplo, hay J? diferentes tipos de termocuplas, ¿no? Mira, este es tipo T, También tiene configuración. tipo N, tipo R, tipo
tipo S. Bueno, hay diferentes. Este es otro tipo de termocupla, son termoresistencias, son otros tipos. Con el que se está trabajando ahorita es Con un el que se tipo está blanco. trabajando es el de acá. Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Yo puedo bajar con la flechita, o ya me pasé. Ese Este de acá, acá. ¿no? Exacto. Ay, 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 ay. N4. Eso va a depender mucho con Es qué una acá, pero termocupla blanco. trabaje entonces. Colocar con 4. Eso depende mucho con qué termocupla trabaje Exacto. entonces. Ah, si lo usted cambio la lo termocupla cambia, a otro tiene tipo. otro tipo, ese- tiene que ah, ya, colocarla ya. acá. Gracias. ¿Y qué diferentes usos? El tipo J es para secado, estufas, así. El tipo K para cerámica, tratamiento térmico. El tipo S y R son para fundición, son para más de 1500. Mira, acá hay tipo J. Otro tipo de termocupla. Este es el tipo J. Para diferentes circunstancias. Estufas, horno cerámico, tratamiento térmico, fundición. Entonces, una vez que encontremos el tipo, con el tipo de termocupla que estamos trabajando, en este caso tipo K, solamente seleccionamos la letra P para darle Enter, ¿no? O que se guarde en el valor, ¿no? Ah, ya, enter, ya está. Nada más. Los demás parámetros quizás no son tan importantes para lo que es el tema del trabajo, el horno. Vamos a irnos a lo principal, ¿ya? Al tema de configuración de rampas y mesetas. Entonces, para poder salir de este grupo, solamente basta con colocar la flechita acá hacia la izquierda. Lo mantenemos presionado. Acá. Este es el menú principal. ¿Ok? El valor que ustedes ven arriba, ¿ya? El de rojo, es el valor real de temperatura que se está registrando dentro del horno. En grados Claro, Celsius. este está en grados Celsius. Ah, ya, ya. Y el de abajo es el valor al cual ustedes quieren llegar. Ah, ya, ya. ¿Ok? 190. 194. ¿No? Ya, este es un valor cualquiera, lo hemos puesto, ¿ya? Aleatorio. Ya, ahora, este es un menú principal, ¿ok? Si nosotros apretamos la letra P, aparecen diferentes controles. En este caso, automático, control automático o control manual. Hace poco me llamaron, igualmente hicimos una fabricación de un horno parecido a este y habían manipulado los operarios y habían configurado lo que es el control de manera manual. ¿Qué pasa con el control de manera manual? Pasa que a la salida, en este caso este horno es controlado por switcheos del contactor que está internamente, que abre y cierra para mantener la temperatura en un cierto valor, ¿no? Por un cierto tiempo. En este caso manipularon lo que es este parámetro y no les prendía, o si no, prendía y apagaba de manera rápida, ¿no? Cosa que así, de esa manera, o sea, de prender y apagar en cada momento, se puede malograr lo que es el contactor, el que está dentro. Entonces, para este tipo de casos, o mejor dicho, este control tiene que ser sí o sí de manera automática. Eso se coloca acá, es por defecto de fábrica que se coloca este valor de manera automática. Eso no tiene por qué tocar. ¿Okay? El siguiente parámetro que aparece, bueno, en caso si ustedes colocan manual, esto se puede modificar, ¿no? En este caso no se puede modificar. De manera manual sí se puede modificar esto y hace que se pueda malograr, ¿no? Lo que es el contactor si no saben manipular esto acá. Esto no lo tocamos. El siguiente parámetro, que es número de programa, en este caso vamos a programar lo que son rampas y mesetas. Ahorita lo voy a explicar. Esto trabaja con programas, entonces cada programa se va a colocar en este punto, ¿no? Por ejemplo, yo hago un programa 1, ¿no? Son 20 programas si no me equivoco. Sí. Entonces, en cada programa hay diferentes configuraciones. Y desde este punto usted lo llama a ese programa para que se pueda iniciar la secuencia de trabajo, ¿no? Ahorita le voy a explicar cómo se realiza cada programa, ¿no? En este caso está 0 porque viene así por defecto, ¿no? El siguiente es el RAM, ¿no? En este caso para habilitar lo que es el controlador. Usted ve acá, por ejemplo, estos indicadores que dice RAM de rojo y OUT, que es la salida. Estos de acá habilitan lo que es la alimentación al horno, ¿no? En este caso, si yo colocara, por ejemplo, Yes. no.
se deshabilita lo que es la salida, ¿no? Entonces usted va a estar prendiendo, apagando y no se va a alimentar lo que es el horno. Entonces, antes, si ustedes comienzan a manipular, a prender lo que es el horno, tienen que verificar acá que el indicador out esté encendido. ¿Okay? Por ejemplo, yo le doy yes y se habilitó. Eso lo tienen que verificar. El siguiente, este es el menú principal que les digo, ¿no? Donde se muestra la temperatura interna y el valor al que queremos llegar. Entonces, dentro de este menú principal aparecen estos parámetros, ¿no? Solamente con la letra P lo podemos cambiar, ¿no? El control, como les digo, que no se manipula para nada, siempre es automático. El número del programa, que ahorita le voy a explicar, y el RAM, ¿no? Para habilitar lo que es el equipo. Ahora vamos a ingresar a lo que es el siguiente parámetro, que es cómo configurar los programas, donde están las rampas y las mesetas. Claro, el anterior que estás haciendo, Daniel, le estás dejando ya programado por defecto, ¿no? Lo que he dejado todo tipo K, que sea el lado, todo eso. Lo que ustedes deben tener en conocimiento es las rampas, porque supongo que no van a tocar, manipular, ¿no? Ahí es donde deben centrar su atención, son en las rampas que van a programar. Así es. Ahora, mire, vamos a ingresar lo que es el programa para configurar las rampas y las mesetas. Igualmente, ¿no? Apretamos la flechita que está a la izquierda y la letra P. Este segundo grupo te va a indicar, se va a poder configurar lo que son las rampas y las mesetas que le digo y el tiempo. Sería bueno que tengan a la mano el manual para que yo pueda explicarle y puedan entender mucho mejor. No sé quién le dio el manual por ahí. ¿Quién tiene el manual? Lucero. ¿Para qué sirve cada programa? Cada programa te va a configurar lo que son las rampas que le dije y las mesetas. O sea, pero no bastaría solo con dos, digamos. No sé, yo lo digo ¿Los por mi valores? ignorancia, claro. Porque si me dice que son rampas y mesetas. Sí, claro. O es que cada uno de estos programas me da diferentes rampas y diferentes mesetas. Claro. ¿Es eso, pues? No es que te den de manera predefinida, pues tú lo cambias. Por ejemplo, tú quieres que tu material llegue a 100 grados por un tiempo determinado, no sé, 20 minutos. Entonces, el valor de la temperatura se va a colocar acá y el tiempo a la que tú quieres llegar también se va a colocar acá. Si quieres que se mantenga, no sé, por media hora a 100 grados, también se coloca acá. Entonces, puedes trabajar con distintos valores de temperatura. Esto te da la facilidad que puedes trabajar con distintos valores de temperatura, cosa que esto no hace. Tú colocas, por ejemplo, 1200 y llega de manera directa a 1200. En cambio, no. Puede subir de manera progresiva a 100 grados. Los programas que me dice usted son, yo le entiendo para guardarlo ahí, o sea, ya tenerlo, ya saber, ya el programa 0, no sé, es para esto, el programa 2 para esto, algo así, o me Dentro estoy de cada perdiendo. programa existen segmentos, dentro de cada programa. Ya predeterminados adentro. No predeterminados. Ah, Tú lo cambias. ya. Es un valor que se cambia. Tú lo tienes que cambiar, o sea, por eso te decía, tú al momento de hacer tus pruebas, unas pruebas con otros que sean motivo acabado, les puedes dar tú las rampas. Entonces, mi consejo es que tú le pongas para secado un par de horas en 150, 200 grados, lo pongas ahí. Luego le pones 300, 400 grados, 1 hora o 2 horas más. Tú tienes 6 horas haciendo de trabajo, entonces distribúyelos de 6 horas. Pone el programa 1 hora o 2 horas de secado. De ahí viene un par de horas más de 300 a 400. De ahí un par de horas más de 500 a 600. Y así lo tienes. Y luego tú de ahí lo puedes descender la temperatura de manera automática. ¿Entiendes? O dejarlo las 6 horas configurada total y se apaga y bueno, igual se va a enfriar el horno porque ya se desactivó todo. A eso quiero que lleguen, a que entiendan más o menos ese tipo de ramas. Por ejemplo, tú tienes bizcocho, pero el amigo tiene vidrio, no va a mandar la misma porque él no necesita secado, sino necesita el calor a lo máximo que llegue para que pueda impregnar. Son diferentes tipos de trabajo. Maestro, una consultita. Mira, yo tengo ese tipo de hornos que recibimos de Procompite y el problema que tengo es esta. Por ejemplo, ¿no? El horno está marcando a 1060 grados de temperatura.